buenas tardes. Gracias por su asistencia. Hoy nos acompaña una de las personas responsables del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, a la que pertenece la cátedra, donde se integra dentro de la macroorganización que es la Fundación, donde se integra la cátedra. Es Silvia Sauquet, que está con nosotros. Muy buenas tardes. Y nada, todos ustedes que han seguido las dos primeras, estamos, querido Fabricio, estamos expectantes respecto a la tercera de las grandes cuestiones que tú nos planteaste el primer día, ¿no? Sí. Vale, cuando quieras. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí también hoy para lo que han venido ya las otras clases y también gracias a lo que han venido a estas últimas clases. No voy a hacer, ayer hice un poco un resumen de la primera clase, hoy voy a empezar simplemente, ¿por qué no va? Vale, recordando algunos conceptos clave que he presentado ayer. El lunes, cuando empecé intentando proporcionar una definición de la generación de los millennials y lo digo para los que no estaban, me centré mucho insistí mucho en el hecho que es muy complicado llegar a una definición precisa. Parece claro, son los que han nacido en las últimas décadas del siglo pasado, pero cuando intentamos llegar a una definición más precisa nos damos cuenta que la literatura hay una enorme producción que utiliza este concepto, que es muy popular. Yo creo que te puedes quitar la boquilla. Sí, ya estoy. Si no les importa a ustedes mientras hablan. Estoy en la situación que me la pongo siempre solo cuando voy en la calle y cuando hablo. En todas las demás, en los o sea, cuando tendría que ponérmela no me la pongo. Y cuando es así, ya todo al revés. Lo que decía es que hay una grande producción, tanto científica, pero sobre todo de divulgación, que utiliza este concepto, es muy popular, se encuentran artículos como Elige tu generación, de qué generaciones eras, que van proporcionando características que son muy diferentes. Si uno intenta después compararla, como decía, hoy he dicho, parece un poco el horóscopo, por lo que uno puede encontrar siempre lo que está buscando, si quiere saber o creer que eres confiado, desconfiado, puede descubrir que la generación X o la generación Y son la más confiada o la más desconfiada. La gran pregunta que une las tres clases es si el concepto de millennials y el concepto de generación es realmente útil para comprender los grandes problemas de las sociedades actuales, los problemas de los jóvenes. Y como decía al principio, hay dos relatos, uno más optimista y uno más pesimista. Uno que insiste que es un problema de juventud, que en el momento en que los jóvenes llegan a la edad adulta, los problemas ligados a la crisis del 2008-2013 se irán disolviendo, mientras hay otro relato que insiste en el concepto de generación y apunta más a la temporalidad, a la falta de proyecto de medio plazo, en la posibilidad de adquirir una vivienda y en la idea que estos problemas se están estructurando de una forma que los problemas de esta generación Y o millennials se van a hacer permanentes. Estos son un poco los dos polos de la discusión. En general, como sociólogo, mi problema general es si enfocar la discusión en términos de un conflicto generacionales y del problema de una generación nos ayuda realmente a comprender los grandes problemas que asociado a la consecuencia primero de la crisis entre 2008 y 2013 y después el remate de la crisis del COVID. En la clase de ayer presenté otro concepto sociológico que es lo de periodo sensible, cogido de la epidemiología y la idea que hay en el curso vital, del curso de vida, algunas ventanas en las que los individuos son más sensibles a la exposición a un hecho adverso. Y por lo tanto, si este hecho adverso ocurre en este intervalo específico, la consecuencia van a ser de largo plazo. Y hacía ejemplo en el curso vital, como por ejemplo el periodo del embarazo para el feto, esos 9 meses, la exposición a la polución o la exposición al estrés maternal puede tener consecuencias de largo plazo, que son menores una vez que el niño ha nacido, por ejemplo. Y un poco la idea apunta al hecho que la generación de los millennials ha experimentado la crisis, la destrucción de empleo en unos años
que son muy importantes por lo que se refiere a los proyectos familiares, a los proyectos de emparejamiento y a los proyectos de tener hijos. ¿Vale? Más allá del hecho que vimos ayer, que en términos de empleo parece que la consecuencia no sea tan duradera y que hay evidencia que ha habido una capacidad de volver al empleo después del 2014-2015 y también con el COVID parece que la destrucción de empleo no ha sido solo de esta generación, por lo mínimo lo que trabajaban han conseguido mantener el empleo. Entonces, en términos de empleo, y esto era el gran punto que quería hacer ayer y que quiero conservar hoy también, es que en términos de empleo no hay evidencia a favor, y no son solo los datos que he presentado yo, pero hay informes de FEDEA, de varios economistas que indican, del mismo Rodolfo Gutiérrez, que indican que el problema, o sea, que la evidencia no está en favor de la teoría de la cicatriz, por la que un problema al principio de la carrera, como han tenido, tendría que mantenerse y marcar siempre esta generación a lo largo del tiempo. Sin embargo, la idea es que este problema ha ocurrido en una fase vital y puede tener consecuencias no tanto en el empleo, pero en otra dimensión que son el tema de la clase de hoy, es decir, las consecuencias sociales y políticas. Otro elemento importante de la clase de ayer, creo, es que he puesto en evidencia el hecho que existen importantes desigualdades por título de estudio y clase social de origen entre los millennials. O sea, los millennials, cuando se habla de generación, se tiende a proporcionar un relato de un grupo homogéneo, definido por su edad, pero ya en la primera clase, examinando con más detalle las publicaciones y los informes sobre los millennials, pero en concreto ayer con algunos datos, hemos visto como riesgo de desempleo y también la dificultad en conseguir una ocupación adecuada es estratificada por el título de estudios y también por clase social de origen. Ahora enseñaré algo. Y también ayer, en la clase de ayer, he intentado defender la idea que más que conflicto generacional quizás sea más oportuno pensar en una interdependencia generacional en las medidas que los millennials son los hijos de los baby boomers, que son la generación en España que ha disfrutado de las mejores oportunidades laborales, y en la misma definición de millennials el primer día he puesto mucho en evidencia el hecho que los millennials en el relato positivo son la generación que ha tenido la mayor atención por parte de su padre, han experimentado una crianza con una dedicación absoluta por parte de los padres que son los baby boomers. Y entonces la socialización es un elemento importante. El problema, como decía ayer, es que la suerte que han tenido los baby boomers en términos de conseguir un alto nivel ocupacional se traduce en la generación siguiente en un listón muy alto para conseguir, ¿no? Para poderse independizar, para poder tener un proyecto vital. Y de alguna forma sufren el éxito de su padre, sufren entre comillas porque también se han beneficiado de unas condiciones vitales muy privilegiadas en términos de posibilidad de viajar, de condiciones de la vivienda, de libertad en general, pero que esta idea no es muy presente en el debate, se tiende siempre a subrayar la idea de un conflicto y de una separación entre generaciones, mientras quizás los destinos sean más liados entre ellos. Este era el gráfico central, un poco Pollock, con muchos colorines. Y la idea era un poco de este periodo entre los 28 y los 40, donde ocurre la crisis del 2008-2013. Estas son cortes ficticias, solo para poner en evidencia esta corte negra, con esta línea negra, que es la corte de los nacidos entre el 80 y el 84. La veis ahí. Y el hecho que la curva, estas son tasas de empleo que van creciendo y después hay la curva que se revierte en proximidad de la crisis cuando tienen entre 28 y 30 años, baja y después vuelve a subir después de los 5 años y llega otra vez a los niveles donde usualmente tenían que estar a niveles alrededor del 90%. Pero, y esta es la idea que es una cicatriz, porque consiguen volver a los niveles de ocupación de las cortes anteriores. La cuestión es que hay estos 10 años en lo que ocurre este proceso, que son precisamente los años en los que los jóvenes suelen emanciparse y pensar en formar una familia. Este es el otro gráfico de ayer, justo para ponernos otra vez un poco en línea con lo que decía ayer, que muestra la probabilidad y el riesgo de desempleo
entre el 2013 y el 2017 por los millennials, y lo cero, corresponde a la categoría de referencia que se refiere a los jóvenes con educación secundaria inferior. Eso, que no son un grupo residual, como sabéis, en España representan todavía el 30% de la población, que es un poco otro elemento estructural a tener en cuenta, ¿no? El hecho que la distribución por niveles educativos no hay una forma piramidal o piramidal invertida, pero más bien se parezca más a un reloj de arena con una base muy grande de personas con estudios inferiores y también una parte intermedia más delgada y una base muy ancha de personas con estudios superiores. Bien, la probabilidad de desempleo en estos años muy malos de la crisis para alguien con un título de eso era del 48%. Para alguien que tenía estudios superiores, esta probabilidad se reducía de 20 puntos porcentuales. Para alguien con educación primaria era un 48% más 20. El punto, la línea alrededor del punto, me he dado cuenta que no lo he explicado ayer, la línea indica un nivel de incertidumbre con respecto a esta estimación. Pero en general, si os fijáis en alguien con un máster, por ejemplo, es decir, es alrededor de 20 puntos porcentuales menor el riesgo de desempleo. Podrían ser 17, podrían ser 22, esta es la idea de la línea. Vale, esto era para decir que muy bien hablar de los millennials, muy bien hablar del riesgo de desempleo, pero quizás el riesgo de desempleo muy fuerte, la consecuencia de la crisis, está centrada en los sujetos con bajos estudios. También he mostrado cómo la clase social añade una ulterior reducción con respecto a los títulos de estudio, ¿vale? Entonces, añadiendo clase social, estudios superiores, los sujetos que son de clase social, o sea, que tienes genitores o padres con alto nivel de estudios y ellos han estudiado, al final van a tener un riesgo de desempleo, incluso en estos años muy malo, que no digo que sea aceptable, porque un nivel de desempleo del 15% no es aceptable, pero no es tan dramático como el 60 o 50% como a veces, como siempre se oye cuando se habla de los millennials. Entonces, un poco la idea es, cuidado cuando hablamos de los millennials y de la crisis, porque las crisis han afectado a un grupo específico dentro de los millennials. Bien, ahora, el tema de las consecuencias políticas, voy a empezar por ella, y el tema de la generación. Esto es un gráfico que se refiere a Estados Unidos y donde hay las diferentes generaciones, veis los boomers, la generación X, la generación millennials, y estas son fechas de elecciones, no, bueno, son años, y DER se refiere a la orientación de estos diferentes grupos, democrático y republicano. La idea general en ciencia política, que un poco va en paralelo con la teoría de la cicatriz, es que hay algunos años que son muy importantes, los años impresionables, por lo que si una corte de individuos experimenta algún importante acontecimiento que la hace más proclive a votar hacia la derecha o hacia la izquierda, después hay una tendencia a mantener este comportamiento electoral a lo largo del tiempo. Y es un poco lo que se ve, la corte de los boomers del 50 y 61 son la corte que al final, los boomers, donde están aquí, Ford Carter, finalmente veis esta tendencia a votar siempre republicano, mientras que los boomers anteriores, que son los que han crecido, vale, esto no es el año de nacimiento, el año que tienen, estos son los individuos que han nacido en el 68, fundamentalmente, que han vivido la generación del 68, tienen una tendencia a seguir votando democrático, mientras los millennials, en este caso, son claramente con orientación más liberal en el sentido de Estados Unidos. Y la idea precisamente es que alguna experiencia fundamental en los años del primer voto o los años en los que se forma una ideología política, después arrastran esta generación a mantener las mismas pautas. Aquí habría un gráfico que
Bueno, esto sería un gráfico interesante, pero que mostraba exactamente esto, pero podemos pasar. Esto es además, investigación de la CaixaBank Research que compara la generación X con la generación Y. Esto era también un elemento de la discusión de los primeros días que, tanto mirando las definiciones y las discusiones sobre las definiciones de la generación X y la generación Y, tantos mirando a los datos y las condiciones de empleo, no queda muy claro que existan diferencias muy grandes entre las dos generaciones. Estos son indicadores de opinión, de valores y política, y las barras muestran precisamente los puntos porcentuales de los millennials que hacen algo más que la generación X. Por ejemplo, no están en absoluto interesados en la política. El resultado de este gráfico indica que hay una diferencia de 6 puntos porcentuales entre las dos generaciones. Y por lo que se refiere a los más valores, por ejemplo, indicadores de género o sobre la familia, o está dispuesto, tiene una visión favorable de la mujer como madre soltera, no hay ninguna diferencia. Esta es un poco la idea que transmite el gráfico, que tanto en política como interés para la política, confianza en los partidos políticos, confianza en las instituciones, no hay mucha diferencia entre la generación X y la generación Y. Y para concluir, y para seguir, estos son algunos resultados relativos a la abstención por nivel educativo. Y el resultado general, que se refiere a todo este ciclo político desde el 2004 al 2019, es algo conocido, y es decir, que el nivel de participación política, el nivel de participación en elecciones es mayor cuanto es mayor el nivel de estudio de los individuos. Es decir, disminuye la participación para el individuo con bajo nivel educativo. La cosa interesante es que esta brecha educativa se ha hecho más grande ahora. No era tan grande al principio del 2004 y se ha hecho más grande ahora. La línea azul se refiere a los individuos con educación elemental y la línea más clara a los individuos con educación superior. Y esta es la probabilidad de abstención. Y como veis, ahora es muy grande, ¿vale? Lo que quizás es el gráfico más importante sobre este tema, sí. ¿Por qué el pico ese tremendo? Esta es la repetición de las elecciones, yo creo. Es la elección que se repite, creo, 2012. ¿No? Creo. No, igual es esta. Que llama la atención la... No, posiblemente es efectivamente el año de la crisis, o sea, el año de la crisis. Estas son intención de voto, no son elecciones concretas. Podría ser. Esto, sin embargo, es un gráfico que distingue entre, solo en los millennials, o sea, hay un gráfico que distingue por edad, y vemos que entre las personas con estudios superiores no hay casi diferencia por edad. La proporción de las personas que declaran no haber votado en 2016 es alrededor del 10%, la parte de izquierda de este gráfico. Mientras que entre las personas sin estudios vemos que en lo que se suele definir como generación de los millennials, casi 1 de cada 3 no ha votado. ¿Vale? Entonces la brecha educativa se está abriendo entre los millennials. Y yo creo que esto es uno de los resultados más preocupantes de todo el ciclo de conferencia, porque esto apunta a un segmento de la ciudadanía que se está completamente descolgando, que son lo mismo que en el gráfico anterior mostraba lo que han sufrido las consecuencias peores de las crisis. ¿Okay? Y son también, por el hecho que no votan, lo que posiblemente no tienen representación y no tienen voz.
¿no? Mientras relato sobre los millennials, para anticipar una de mis conclusiones, si pensamos a los libros de que hablaba en la primera clase, el relato sobre la generación agobiada, el relato sobre la generación perdida, sobre la generación que tiene muchos trabajos y no tiene tiempo y que está molesta con la meritocracia, es un relato de personas con posgrados que trabajan en recursos humanos, en el marketing, en la publicidad. Este libro importante, No Puedo, que es sobre la generación quemada, es de una periodista de New York Times que tiene uno de los contratos mejor pagados de la historia de New York Times y describe una situación en su blog de personas similares a ellas. Personas todo con grandes estudios que han tenido mucha dificultad para afincarse, a encontrar un trabajo adecuado y que hacen mucha fatiga, pero no estás hablando de este 30% que no vota y que ha perdido el trabajo y que no lo ha vuelto a encontrar, ¿vale? Bien, esta era la primera parte sobre la parte de consecuencia política y este es el gráfico creo que más importante, un gráfico de Politicón, se me ha olvidado decirlo. Ahora, si pasamos a la parte sobre emancipación y miramos el porcentaje de jóvenes que viven con su padre, lo que nos indica este gráfico es que este porcentaje ha crecido en los últimos 7 años. ¿Veis? Ha pasado del caso de los individuos, los jóvenes entre 30 y 34 años, del 20% que en el 2013 seguían viviendo con sus padres a casi el 26%. Y ya eran valores muy altos a nivel comparativo europeo. Pero esta es una tendencia clara, tanto para los hombres como para las mujeres. Y esto se refiere a las consecuencias sociales de la crisis que decía antes. A la vez, si nos centramos en la evaluación del índice sintético de fecundidad, vemos algo que es muy conocido. Esto ya se ha perdido. Bueno, vemos que ahora es alrededor de 1,2, un hijo, 0,2 para la mujer, y es un nivel que ha ido bajando desde los años 70, uno de los niveles más bajos en Europa y en el mundo. La parte de arriba se refiere al número de nacimiento y como veis este repunte que hay en el 2010 es lo que se conoce y por este repunte también esta corte de los millennials se llama eco-boomers. O sea, esto no son los millennials, pero que simplemente este repunte es un eco de la gran numerosidad de la corte de los baby boomers nacido en los años 50 y 55. O sea, hay un eco generacional. Pero lo que es interesante es que esta parte de su vida no tiene que ver con el número absoluto. Estaba cambiando algo. Este es un número promedio por mujer. Y aquí se ve que lentamente estaba volviendo a subir a 1,4, 1,5 y ahí en correspondencia con la crisis de 2008 vuelve a bajar y se queda en 1,2. Y este es otro elemento. Hay evidencia empírica, me baso en este artículo que veis ahí a la izquierda, sobre el hecho que hay una relación entre la tasa de desempleo y la fertilidad. En la parte de arriba hay las comunidades autónomas con las menores tasas de desempleo y la parte de abajo, las comunidades autónomas con la más alta tasa de desempleo. En ambos casos, pero sobre todo en esta con la más alta tasa de desempleo, se ve que en correspondencia del 2008 la tasa de fertilidad de nacimiento va bajando. Entonces esto es bastante claro que evidencia empírica sólida que muestra que hay una relación entre la alta tasa de desempleo en correspondencia de la crisis y una bajada de una fertilidad que ya era muy baja, ¿vale? Pero aún así hay un margen también para conseguir bajando. Esto es más de lo mismo. La parte con los puntos se refiere a los datos observados y las otras curvas se refieren a simulaciones en lo que se mantienen la tasa de desempleo y otros indicadores de crecimiento a los niveles del 2007. Los investigadores se preguntan qué habría pasado con la tasa de fertilidad si no hubiera habido este repunte en la tasa de desempleo. Y los resultados son, como veis, esta curva, o sea, la tasa de fertilidad se habría mantenido alrededor del 1,4, mientras ahora ha bajado a 1,2. Bien, ahora algo
Sobre el COVID ya había dicho desde el principio que no iba a hablar mucho también porque es una situación desafortunadamente en continua evolución, pero hay alguna evidencia que muestra que en general, a nivel comparativo entre países, la crisis, la primera ola como mínimo, porque es la primera donde hay datos, hay evidencias en algunos países, incluido España, que si se compara teniendo bajo control toda otra serie de factores como la estacionalidad, la tendencia regresa a una disminución legada a la crisis, aún así, si simplemente se comparan los nacimientos en los mismos meses con respecto al año anterior, antes y después noviembre del 2020, digo noviembre porque noviembre es el reflejo del febrero del 2020, cuando se ha desatado la crisis, se ve que hay una reducción en 8 países. Es interesante porque veía que Hungría es uno de los países donde ha habido más muertos por habitantes. Entonces, no lo exploran en este artículo. También hay otros casos. En otros países no se encuentra este efecto, pero lo que es relevante para España es que esta relación negativa se encuentra. Es decir, que después de la crisis del COVID se aprecia una ulterior reducción de los nacimientos. Y este gráfico también es, así me parece bonito. La línea roja se refiere a noviembre del 2020 y en el caso de España se ve que hay una bajada importantísima. Esta es la tendencia, que como he visto era una tendencia a bajar. Estos son efectos estacionales de meses, hay algunos meses donde la natalidad sube y baja. Pero lo que es interesante es que esta subida otra vez se corresponde a junio. O sea, parece que se ha parado todo 4 meses y después, o sea, si la línea roja, el efecto de febrero, 9 meses después de febrero, la subida es 9 meses después de junio. Entonces, es raro ver en los datos una evidencia tan clara de unos comportamientos individuales, ¿vale? Pero también en este caso parece que ha habido una recuperación, ¿no? Ahora no sabemos, con esta vuelta, segunda ola, tercera ola, a lo mejor en junio ha habido una euforia porque parecía que todo había acabado y ahora nos estamos quizás acostumbrando a que esto no para. Pero hay un efecto de la recuperación que también apuntaría un poco al mismo discurso que vimos con el empleo, que es un elemento importante, que muchas de estas situaciones problemáticas son un efecto sobre el tiempo y que, o sea, son efectos temporales, quiero decir, que es posible una recuperación. Siempre cuando no afecten personas que no tienen tiempo de recuperar, no tienen tiempo para recuperar. Entonces, como decía ayer, el problema de la crisis para los que tienen 20 años seguramente es gravísimo, la falta de empleo, el fracaso de una ideología de la meritocracia, lo que los jóvenes podían haber estado socializados por sus padres, que habían tenido mucho éxito y que le podían transmitir la idea que empeñándose, que estudiándose iban seguramente a triunfar, y después esto no se realiza tanto, también por el problema estructural de que hablábamos ayer, que hay un desfase entre la oferta de trabajo calificado y la demanda de trabajo cualificado en este momento en España. Pero más que eso, con 20 años, también el COVID, en términos de reproducción, quizás no hay un impacto tanto grande cuanto puede haberlo para personas de 37, 38 años, que son en un momento muy decisivo porque quedan pocos años para resolver por una cuestión biológica de resolver la posibilidad de reproducción. Siempre sobre el COVID, quizás es interesante apreciar que los millennials son el grupo de edad que tiene la tasa de vacunación más baja. En este gráfico se nota. E incluso los adolescentes con 10 y 19 tienen tasa de vacunación más alta. Y esto no sé si podrá ser un problema a largo plazo, porque con lo que está pasando ahora se están enfermando los niños que tienen menos de 11 años, que en buena medida son los hijos de esta generación, y entonces ahí puede haber un círculo no virtuoso, no grave. Y sería interesante comprender, pero no hay datos, si esto que no se han vacunado, y tengo la sospecha que lo sean el mismo 30% que no vota, sean el mismo 30% con los bajos niveles educativos, que se han quedado quemados, sí,
por la situación laboral y progresivamente más despegado, también viendo que eran la última a vacunarse para un problema que no le afectaba a ellos y que han tenido que estar confinados, han tenido que perder el trabajo, no han podido trabajar para un problema que fundamentalmente afectaba a las generaciones mayores, ¿no? Y ellos pagaban las consecuencias y también la posibilidad para vacunarse para ellos ha llegado en agosto, súper tarde, cuando a lo mejor ya parecía que la cosa había pasado, no sé. Sí, ahora, estos datos, como muchos datos sobre el COVID, creo que hay que tomarlo con una cierta precaución. Cuando veo 100% en la corte con más de 80 años, cada vez que veo un 100%, algo de duda me queda, ¿no? Pero la tendencia en Italia, por ejemplo, hay menos vacunados en esta corte, mientras que los millennials son más o menos como los demás. Entonces, pero creo que podría ser interesante mirar en otros países, pero no, y sobre todo sería interesante verlo por nivel educativo, porque si empezamos a encontrar las mismas pautas en el empleo, en la fecundidad, en el comportamiento político, y esto sería una forma de protesta, una forma de... En Italia claramente también sería interesante, porque en Italia es mucho más politizado que aquí, y puede ser que sí. En Italia es mucho menos esto. En Italia el grupo que tiene el 75%, porque los padres de esta generación han decidido no vacunarlo. Ha habido mucha más discusión que aquí, donde todo el mundo sin discusión ha apuntado los hijos a la vacuna sin problemas. Y en Italia también es mucho más restrictiva la posibilidad de hacer actividades extraescolares. Para cada actividad extraescolar hay que hacer un test si se quiere participar. Bien, hay una última... habría toda una posible discusión sobre por qué es un problema la baja natalidad y qué políticas y en qué forma podemos justificar unas políticas para promocionar la natalidad, pero yo creo que quizás puedo volver a ellas si tenéis un interés, pero creo que puedo llegar a las conclusiones y detener un segundo sobre esto, y si después tenéis un interés podemos hablar de políticas públicas, tanto para la natalidad como para el comportamiento político en general, pensada hacia quizás esta fragmentación que hay entre la generación de los jóvenes. Entonces, cuando he empezado las clases el lunes, os he dicho que una de las preguntas importante que intentar contestar era si la generación de los millennials son realmente unas generaciones diferentes, con problemas diferentes, con una configuración que la hace, que crea una discontinuidad en el flujo de las generaciones. O si los problemas que hay, todo esto para decir que hay problemas grandísimos de empleo, de natalidad, de participación política, reflejan más bien algunos desequilibrios estructurales con tendencia de largo periodo que han afectado también las generaciones anteriores y que se han acentuado, se han hecho manifiesto de una forma mucho más intensa debido a la activación de la crisis del 2008-2013 y posiblemente la crisis la crisis del COVID. O sea, hay dos diagnóstico muy diferente si pensamos que hay una discontinuidad de una generación que de repente experimenta toda la desventaja por la ventaja de las generaciones anteriores, que se va a acordar el primer día la idea que hay una tarta, las generaciones anteriores han comido toda la tarta y han dejado un alambre alrededor de del último trozo de tarta, o que han subido arriba y han quitado la escalera, con respecto a una situación donde hay unos procesos estructurales, por ejemplo, de creación de determinado tipo de empleo, de una determinada oferta educativa, y que crean, ¿no?, problemas que en el momento en que llega la crisis y que estos empleos ya de baja calidad, sobre todo, desaparecen, golpea en particular esta corte
en un momento de transición al estado adultos, ¿no? Entonces, estas son las dos, por eso, el concepto de periodo sensible y también lo que decíamos ayer, que el concepto de generación, acuñado por Ortega y Gasset y Mannheim, estaba quizás más potente para interpretar discontinuidad en la cultura de los jóvenes, en los marcos que utilizan para interpretar la realidad, su visión del mundo, su Weltanschauung en alemán. Si pensamos en la generación del 68, hay una discontinuidad en el mundo profunda de cómo lo vean los padres, de cómo lo vean ellos. Y quizás ese concepto es más útil para comprender este tipo de discontinuidad en los esquemas mentales, ¿no? de cómo se ve, por ejemplo, el papel de la mujer, o de cómo se ve el papel del Estado, o de cómo se ve en general un sentido de la vida, que para proporcionar un diagnóstico concreto sobre el mercado de trabajo, sobre la natalidad, en la que el concepto de periodo sensible, donde la persona está más expuesta a consecuencia de largo periodo, quizás sea más útil. Como ya en muchas ocasiones he dicho, muchos de los rasgos que, según los autores que defienden la idea de millennials, son propios de la generación de los millennials, ya se encuentran en la generación X, que ha nacido entre el 1970 y 1980. Pienso, por ejemplo, y no lo he mostrado, al porcentaje de mujeres que a los 45 años no tienen hijo, y es un porcentaje alrededor del 20%, y está ya ahí en la cohorte nacida en 1970, y no está aumentando mucho en la generación de los millennials, ¿vale? Lo que está aumentando en la generación de los millennials, que antes este porcentaje era fundamentalmente de mujeres con alto nivel educativo, y ahora en la corte más joven este 20% se está democratizando, pero se está democratizando en algo malo también para las mujeres con bajo nivel educativo. Y por lo tanto, mis conclusiones en general que quiero compartir con vosotros es que el relato sobre los millennials, como he dicho en muchas ocasiones, hay muchos blogueros, hay muchos periodistas que cada mes hay un artículo en La Vanguardia, en El Mundo, en El País, sobre los millennials, o en el suplemento del País, libros, esta gran producción. Creo que se refiere este relato sobre la frustración para la meritocracia que falta, sobre el senso de agotamiento, se refiere a la experiencia de los jóvenes con estudios superiores, mientras que los problemas reales, reales entre comillas, porque también los otros son reales en la percepción, no en su percepción vital, a los jóvenes sin estudios que un poco están excluidos de este debate, o sea que al final, y además no votan, y entonces no tienen ni siquiera ningún partido que se hace, ¿no? Que transmite su posición. Y me paro aquí, así dejamos un poco de tiempo para el debate, si os parece bien. Pues nada, hoy entonces tenemos un poquito más de margen para el debate, vamos, para el coloquio a propósito de lo que hoy ha explicado el profesor, pero también los temas anteriores, ¿no? Los temas que han salido en las exposiciones anteriores, ¿no? Sale. ¿Quién quiere por parte de ustedes comenzar? Esto me ha desconcertado a mí un poco el final, sí, porque yo he ido a lo largo de todas las exposiciones, me parecía que un leitmotiv, a lo mejor yo no lo he entendido bien, era lo que discriminaba, vamos, lo que diferenciaba unos comportamientos de otros, fundamentalmente era el nivel de estudios, el nivel, sí, de formación, ¿no? Sí. Ahora, esto último, entonces, son los que tienen más estudios los que sienten más el tema de la frustración, vamos, los que... Sí, pero lo sienten como pueden haberlo sentido los de la generación de los años 10 años anteriores. O sea, además, hay un problema. Yo soy italiano y en Italia hay crisis desde 30 años, siempre hay crisis. Desde que hemos nacido, hemos sido socializados a la idea que
habría sido súper complicado encontrar un trabajo, que nunca íbamos a encontrar un trabajo. Entonces, este ciclo bonito, así, no, Italia que no crece desde el final de los 80, entonces es un poco diferente. O sea, este relato de frustración, de agobio, de instabilidad, de precariedad, es algo que me he identificado leyendo sobre la generación millennials, parecía que hablaban de mi generación. Es un problema que no es de millennials, es un problema de precarización del trabajo, de Estados Unidos sobre todo, de trabajo de alto nivel que requiere muchas más horas de lo que estamos pensando, que aquí todavía no ha llegado, pero la idea, este tema se enlaza con el tema sobre el mito de la meritocracia, que hay algunos autores que han escrito libros sobre el hecho que está ahogando la clase alta de ejecutivo en Estados Unidos porque trabajan cada vez más horas, ¿no? Con un estrés cada vez mayor y con esta sensación de burnout, el quemada, que leyéndolo aquí podría parecer un resultado colectivo, que estamos quemando una generación. Leyendo entre las líneas, en realidad es un adjetivo que se aplica a los mismos protagonistas que ya no pueden más porque están trabajando mucho y en su relato tienen poco resultado, pero la persona que lo está escribiendo, esta Petersen, al final ha tenido un éxito gracias a este artículo, es redactora del New York Times. Y esto, todo el relato que de queja, el relato también aquí sobre el muro invisible, sobre la dificultad de los jóvenes, ¿no? Poniendo mucha énfasis en el problema, al final es un relato de personas que tienen estudios superiores. Y no digo que no haya problemas, porque repito, lo ha habido un paro, no ha habido asunción en la universidad por no reposición por 7 años, 8 años, o sea, pero al final lo que están sufriendo realmente son personas que no se lamentan. Esta es un poco la conclusión. O sea, digo, la parte expresiva, la parte un poco costumbrista sobre los millennials, tanto en el positivo como en el negativo, me parece que describe un segmento de los millennials. Como, por otro lado, la generación X, en la primera clase hablaba del libro La generación X, que es un libro del principio de los 90, de un escritor canadiense, Coupland, que ha inventado el nombre generación X, y la ha inventado porque la X es una incógnita, ¿no? Para decir no sabemos lo que es, pero describe esta generación, y ellos también son personas con estudios de alto nivel. Está describiendo una generación que se retira con respecto a los yuppie. No quieren ser yuppie, no quieren ser ejecutivos agresivos, no quieren estar apegados al éxito material, se retiran a vivir al lado del desierto, mal viviendo, con trabajos temporales, precariedad absoluta, sin ningún proyecto de vida, muy bonito, muy poético, forman una familia entre 3, se cuenta relato antes de ir a dormir, y esta es la generación X, pero a la vez de la generación X había los guetos afroamericanos y latinos de gente que tenía su misma edad y hacía otras cosas. Y entonces la generación X claramente también se refiere a personas de alto nivel que proponen una otra subcultura con respecto a lo del éxito agresivo de Wall Street de esos años. Para decir que también esta operación un poco subcultural, que ha tenido mucho éxito, así se refiere a personas concretas, ¿no? Y los marginales no están fuera de las generaciones. Esa es un poco la idea que quería. A mí sobre todo me ha impresionado el dato, vamos, me ha llamado mucho la atención, cómo el nivel de abstención es radicalmente diferente entre jóvenes con nivel de formación alto, relativamente alto, y quienes no lo tienen, ¿no? Nivel de estudios tal, ¿no? Para mí es el dato más preocupante, porque muy preocupante, sí. O no votar o otra salida para esta malestar, porque es una expresión de un malestar, pueden ser sobre opciones así identitarias, nacionalistas, o de seguridad, ¿no? Contra inmigrantes,
en Italia el debate un poco en esa línea. Sí. Por favor, que ayer aportaste cosas interesantes, seguro que hoy también. Muchas gracias Fabricio por tu conferencia. Te quería preguntar sobre el efecto que puede tener la sobreeducación o sobrecualificación de los universitarios. Ayer vimos cómo había un desajuste entre la estructura ocupacional, que ha mejorado mucho en España en las últimas décadas, pero no ha sido capaz de absorber la cantidad de universitarios que hay, porque la universidad se ha extendido más todavía que la mejora de la estructura ocupacional. Entonces eso, y además ellos son los que tienen más voz, ¿no? Los universitarios. ¿Crees que ha podido tener un papel ese desajuste del nivel educativo, que lo sufren sobre todo gente de humanidades y ciencias sociales, en el 15M y en el fin del bipartidismo, que ahora dicen que a lo mejor vuelve y tal, pero ¿crees que eso sí que han podido tener un efecto político y que esos son en gran parte también millennials? Parte también son de nuestra generación, pero en parte también hay gente muy joven, ¿no? Ahí, entonces, ¿crees que ha habido un efecto? Yo creo que sí, porque tu pregunta, más que una pregunta, parecía una aportación, y estoy de acuerdo con ellas, porque por un lado hay esta desajuste, sobre todo en un tipo de carrera de humanidades. Por otro ya hay una falta de empleo, crisis enorme, unida empiezan a también una falta de confianza en las instituciones, que es la otra parte del relato, de corrupción, de falta de confianza en los políticos, y creo que sí, que la mezcla es una mezcla de frustración, de expectativas también, porque son la misma generación que se ha creado siempre con mucha atención por parte de los padres y con la idea que podían progresar, aportar, incluso estudiando ciencia política. Sí. Y entonces, sí, seguro, me parece, estoy de acuerdo con la observación. Bien. Más cosas. Bueno, lo primero, perdón, porque me he perdido 2 días de un millennial del curso. Entonces, igual la pregunta que voy a hacer es está un poco descontextualizada, pero yo siempre me he preguntado si el rasgo distintivo de los millennials, o sea, porque me parece muy convincente esta idea de, en realidad son una prolongación, de la generación X, comparten con ellos muchos... pero claro, la generación X está más invisibilizada y ellos seguramente tienen más conciencia de generación o del contexto de su vida compartida, no sé, de sus experiencias. Pero yo siempre he pensado que lo que más les distinguía es la heterogeneidad que hay dentro del colectivo de los más educados frente a otras generaciones. El desempeño de los más educados dentro de los millennials es mucho más incierto de lo que era el desempeño de los más educados en generaciones anteriores. Y eso sí que me parece una cosa que es poco, no sé, comparable a otras generaciones anteriores. Quizás a la generación X, que yo agradezco al profesor Bernard y que me vea como... Pero vamos, a mi edad me considero más de la generación anterior a los millennials. Y luego otra cosa... En estos tiempos yo trabajo como director general de estrategia social del Ayuntamiento de Madrid y veo a los políticos preocupadísimos, pero, o sea, te gastan mucho tiempo en hablar de qué políticas se pueden hacer para resolver esta crisis de la fecundidad, ¿no?, en la que vivimos en España. Y justo has pasado esas slides de una manera más rápida y me gustaría, ¿qué le podemos decir a un gobierno local con una conciencia brutal del problema de la fecundidad entre estas nuevas generaciones, que en 5 segundos que tuvieran para atendernos? Primero sobre... No tienen mucho más, en realidad hablan mucho pero escuchan poco, también por eso que si no eres millennials, eres xennials. O sea, se puede con facilidad crear nueva etiqueta, incluso generación catalano, como decía ayer, que es una generación nacida entre el 77 y el 82 en Estados Unidos, de una serie de high school con Jared Leto, que es el actor, o sea, no xennials, que es la mitad entre xennials. A ver, 5 segundos no puedo contestar. Yo primero preguntarías por qué. O sea,
porque es un problema, ¿no? Porque no me queda claro en general la justificación de políticas de natalidad. Hay unas justificaciones tradicionales que son religiosas o nacionalistas, que todavía son importantes, con propuesta que ha habido en Bélgica, por ejemplo, claramente de tipo nacionalista, pero si dejamos al lado estos dos tipos de justificaciones, la pregunta quería por qué es importante, ¿no? Y entonces la respuesta no está descontada. Hay la obvia es para la sostenibilidad del estado del bienestar, ¿no? El envejecimiento de la población, fundamentalmente para la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero hay otras soluciones para ese problema. Y también pensar que los niños que tienen que nacer se harán cargo de las pensiones de los baby boomers no funciona, ¿no? Y también hay otra forma, como que la reforma del sistema de pensiones, subir la tasa de empleo de algunos colectivos que no trabajan mucho, alargar la vida laboral, es decir, que la sostenibilidad del estado del bienestar no es una de las razones. Yo creo que la única, al final, pensándolo, la única justificación es que los ciudadanos quieren tener hijos, ¿vale? Y entonces hay un deseo frustrado, en muchos casos, de estos 25% de personas que no consiguen tener hijos, pero también eso es un problema, porque el derecho a la reproducción a nivel de debate filosófico no está tan claro a la vez, que algunas personas con su impuesto tengan que pagar, ¿no?, para financiar los deseos reproductivos de otras personas. Pero en la medida que esto afecta el bienestar de los individuos, en 5 segundos, creo que es el estado del bienestar, por eso tiene un compromiso con el bienestar de sus ciudadanos, y los ciudadanos quieren tener hijos, esa es la justificación. Pero esto ya apunta a algunos tipos posibles de política, porque si el problema es necesitamos más niños, cuanto más mejor, entonces claramente el colectivo hacia el que hay que actuar son los que tienen ya 2 hijos, porque se consigue convencer a esta persona a tener el tercero, y ahí donde se produce un gran incremento de la natalidad. Y esto es la política en Francia. O sea, la idea es un poco, si tú quieres muchos niños, entonces financiamiento, incentivo para hacer el paso del segundo al tercero. Se quiere, que yo creo que es la opción, porque la cosa interesante es que si se miran los programas de todos los partidos, tanto del PP como del Partido Socialista, esto es un estudio que he hecho hace unos años, pero creo que, como veo, el debate está siempre ahí, siempre se justificaban diciendo los ciudadanos quieren tener más hijos, ¿no? Y entonces son necesarias políticas de natalidad. Pero si verdaderamente se quiere atender este problema, el problema real es en las personas que tienen 0 hijos y quieren tener 1. Porque también se ve que la utilidad de la paternidad o maternidad, la utilidad marginal se va reduciendo, ¿no? La utilidad como deseo de maternidad o paternidad se realiza con el primero, con el segundo, pero ya cuando tiene 5, el sexto no es tan fundamental, ¿no? Si tú deseas tener 8 hijos, vale, al final es un poco un problema tuyo, diría yo, si quieres de 0 a 1. Entonces es ahí, o sea, la política para, no 5, o sea, era una pregunta trampa, porque siempre, además que he estado confinado 2 años y no he podido hablar, entonces cuando tengo una posibilidad para hablar, hablo muchísimo, pero que la idea son políticas que tienen que permitir a las personas de hacer el paso a tener un hijo, ¿vale? Entonces, esto en general significa todas políticas que ponen a las personas en condición de plantearse de tener un hijo antes, no cuando se tienen 40 años, pero cuando se tienen 35. Vale, y todas opciones, pero no sé si le van a gustar a los políticos del Ayuntamiento de Madrid, que permite tener hijos a personas solteras con fecundación asistida, y esto es marginal, ¿no? Pero ahora, como mínimo en Italia, ese planteamiento de Vita era otro planteamiento que claramente favorecía o desfavorecía a las personas sin recursos económicos, ¿no? Acceder a congelación de óvulos, o sea, para intentar, pero en general la respuesta no la tengo, pero anticipar, ¿no? Anticipar el proceso de entonces política de vivienda y políticas de
de apoyo a la familia en términos de servicio, de flexibilización de los horarios, pero no es muy satisfactoria como pregunta, pero seguro que no dinero para el tercer hijo, dinero para las familias muy numerosas, que además no funciona. El cheque de 2.500 euros de Zapatero no funcionó, toda la transferencia directa no funcionan. En general, construir un ambiente, un contexto que sea más, donde sea más posible conciliar el trabajo y la vida familiar ayudaría. Pero en general es poner a las personas en condiciones de hacer esta reflexión, si lo quieren o no lo quieren antes, no las minutos. 5 minutos. Y más cosas. Digo yo, no, tal vez no es por prolongar artificialmente la sesión. Esto, Marga, no, yo es que si no tenía también alguna otra sugerencia que hacerle. No, digo entonces, otro cuadro que me ha impresionado, que me ha llamado la atención, es este de, por rangos de edad, el porcentaje de vacunación. Esto es como si fuera hasta cierto punto se podría interpretar como una muestra más de protesta, ¿no? Sí. Digamos, de los millennials. Pues es un orden, de alguna forma, es un orden establecido, como no estoy, como es una protesta contra el orden establecido, ¿no? Un orden que a mí me está desfavoreciendo, que realmente estoy muy, muy insatisfecho, muy frustrado, ¿no? Hasta cierto punto. Bueno, es verdad que los porcentajes difieren muy poquito, ¿no? Tal como estaba dibujado parecía que la caída era fuerte y en cambio son solo 2 o 3 puntos que tal, pero sí, la tendencia era hacia abajo y de pronto había una caída mayor, ¿no? Efectivamente, va disminuyendo con la edad, pero efectivamente ahí entre 30 y 39, que son los millennials, ¿no? Esto, pues ahí hay una caída más no, decía yo 2 o 3 puntos, no, son... Por respecto al 10. Son muchos puntos, son 8 puntos. También, ¿no? Son 10 puntos. La barra verde es la primera dosis. Es la primera dosis y la segunda. Y se ve que no, son 10 puntos, son de 79 a 89, 77 a 87. La diferencia entre las dos barras indica el último, el empujón para vacunarse ahora. Una situación que me está siendo tan desfavorable, me está creando tantos problemas, tanta insatisfacción, pues... La parte interesante sería verlo, esto desagregado también por título de estudio, porque imagino Marga Márquez. Y Ima Querol. ¿Sobre esto? Pues entonces sobre esto, Ima Querol. Es verdad que puede haber una sensación de protesta, ¿no? Es decir, bueno, no queremos vacunarnos porque estamos en contra. Pero yo diría también que es la conciencia, y la han tenido porque además ha sido así, y objetivamente han tenido suerte, les ha afectado menos. Y esa sensación de a mí no me va a tocar que se vacune el de 60 y el de 80. Es decir, que no sé si prima más la protesta que la sensación que ha venido bastante corroborada por los datos científicos de les ha afectado menos. Es decir, a la gente de 20 y 30 han tenido la suerte de que ¿quiénes han sido los que han sufrido más en la primera ola y la segunda, las más duras? La gente de 80 y 60 años, en esa franja. Sí. Es decir, que más que protesta, que puede haberla, sin duda, y desde luego hemos visto actitudes... Pero eso llama la atención, que en cambio entre 20 y 29 años, que ya no van porque les obliguen sus padres, repunta la cosa, ¿no? O sea, no lo sé. Repunta poco. Porque sí, la última 12 a 19 es que en casa les dicen hay que vacunarse y fuera, ¿no? Esto... Pero, en fin, sí. No sé, sí, es que no descarto lo que estás diciendo, pero que han tenido suerte, les ha afectado. Sí, pero pues eso a mí no me toca, o sea, que no va conmigo. Marga. Bueno, pues muchas gracias. Es que tampoco quería abusarte el micrófono, pero viendo que no había preguntas y yo tengo muchísimas reflexiones, por lo cual agradezco mucho al profesor Bernardi todas las 3 clases, porque me han despertado muchas reflexiones. 2 cuestiones que pueden tener mucho que ver sobre este 30%. He visto que las últimas estadísticas son del año 16. El año 16 es la primera vez que se presentan a generales, el primer partido que engloba antisistemas. Después vendrá el siguiente, ¿no? Ese arco político que va a los extremos, Podemos y Vox, que recoge parte del voto
antisistema siempre con mucha comilla, no creo en ello, pero bueno, ¿cambia un poco el escenario o sigue siendo un 30% de abstención? Esa es una de las preguntas, o más bien reflexiones, porque no sé si se recoge, ahora ya vuelve a haber otra serie de desencantos, ¿no?, con estos mismos partidos antisistema, pero bueno, porque ese se considera por ellos mismos que ya están dentro del sistema. Y la otra cuestión que me resulta muy importante, que tiene que ver con las vacunas, con el voto, es el fracaso escolar. Me ha dado mucho miedo esa figura del reloj de arena, porque recuerda completamente cuando se va lo de en medio, se destructura una sociedad, ¿no? Hay una brecha, que esta vez puede ser una brecha de formación, y que en estos tiempos la brecha de formación hace que se desenganche completamente una parte de la otra. Entonces, no sé hasta qué punto las políticas públicas deberían insistir más, porque está claro que el fracaso escolar está en esos puntos medios. No está arriba, hay mucha universidad, o un 30% de universitarios o de gente súper preparada, pero sin embargo en las FPs, en el bachillerato es donde se está cayendo, y no sé hasta qué punto eso es también que divide en 2-3 partes a esas generaciones nuevas, con el peligro de la insolidaridad entre esa misma generación y entre las demás. Me acuerdo que en la anterior sesión Elisa Chuliá nos hablaba de la insolidaridad entre generaciones, ¿no? Fomentada, además, ¿no? Con lo cual, bueno, pues agradecer que uno viene con preguntas y sale con más preguntas o más reflexiones, ¿no? Muchas gracias. Eso dice bien de, sí, muy bien. de la exposición, ¿no? No, muchas gracias para estas observaciones y preguntas. O sea, y efectivamente, bajada en esas generaciones puede interpretarse también como una forma de insolidariedad. En Italia o aquí también se ha insistido que los jóvenes tenían que vacunarse, y no tanto para ellos cuanto para proteger los grupos de edad de los mayores, en la medida que la vacuna reducía un poco la transmisión, ¿no? Y imagino que, repito, la parte interesante sería ver si esto 20% que no se ha vacunado, cómo vota y si efectivamente son con estudios de secundarias no completadas. Y efectivamente el problema del fracaso escolar es ahora. Sobre el 2016, la primera pregunta no lo sé, no soy politólogo, pero a lo mejor alguien lo sabe. Creo que sería interesante ver si siguen simplemente no votando con la abstención o se han acudido a alguna forma de voto, entre comillas, más extremo. Y me temo que entre las dos opciones es más probable que hayan ido hacia Vox que hacia Podemos, porque esta forma de salida identitaria, de seguridad nacionalista, españolista, puede ser una forma de encontrar una identidad perdida en general en una situación de enfado generalizado. Y sobre el abandono escolar, efectivamente, hablando de políticas públicas, el debate que hay ahora sobre reducir la repetición de curso, ¿no? Quizás sea un espejismo, porque después el problema se desplaza a lo no que tiene educación primaria, pero lo que tienen eso y lo han cumplido sin hacer nada. Pero seguramente fomentar alguna forma de formación profesional, o sea, fomentar segundas oportunidades, eso yo creo. Hay una idea de cuello de botella y del hecho que los individuos se queden descolgados completamente del sistema educativo como forma de entrar en el mercado de trabajo, y en general un estado del bienestar o política pública en cualquier ámbito que proporcionan segundas oportunidades podría ser una forma de enfocarlo para intentar recuperar personas que han tenido algún problemas, algún tropiezo. Y si eres de clase social alta, esto no tiene consecuencias. Si eres de clase social baja, riesgo que se quede siempre a los márgenes. Entonces, cualquier política que intente esto, y la forma de reloj de arena efectivamente es bastante única en Europa. Allí al fondo, sí, por favor. Por alusiones, cuando decías... Bueno, se oye igualmente. Yo también tengo la misma sospecha, hace mucho que no miro los datos de voto, pero en los estudios electorales del CIS sí que se detecta
algo en la dirección que estás mostrando. En 2015, que es las primeras elecciones generales en las que surge Podemos, en ese momento Vox todavía no es relevante, y luego posteriormente pues tú has apuntado de 2016, que ya es una elección rara porque es repetición, con lo cual la abstención sube en cualquier caso, pero luego efectivamente todo apunta a que se mantiene esa pauta de mayor abstencionismo, pero eso ha sido siempre así, también hay que decirlo. O sea, ahora lo que se está es agudizando el efecto de los estudios, porque en todo caso siempre ha habido una mayor abstención entre los jóvenes en esta generación y en la anterior, hasta donde podemos decir, porque también la democracia es relativamente reciente como para irnos, en el caso de España, mucho más atrás. Y mi sospecha, pero ahí sí que no puedo entrar demasiado porque no lo tengo claro, pero es que efectivamente ahora estaríamos observando más bien una tendencia hacia Vox, porque lo que sí que se observa es claramente una división generacional entre nuevos y viejos partidos, o partidos establecidos frente a nuevos, dentro de la dificultad que efectivamente hay en esa categorización, en la medida en que se han convertido uno de esos partidos nuevos en partido de gobierno y otro está en claro declive, como es Ciudadanos. Eso por un lado, y por otro también apuntar que esta idea, que me parece muy interesante, de ver en qué medida los tramos de los grupos de edad que menos porcentaje de vacunación completa presentan, cómo puede estar relacionado con esa exclusión más general. Sí que hay, no sé hasta cuándo podrás estudiar, pero sí que está presentes en varios estudios del CIS las tres preguntas, y por tanto yo no lo he mirado, sí he mirado los porcentajes. Hay un porcentaje muy bajo que tiene dificultades para confesar que no se vacuna. Es decir, el problema es que no aparece, por edad creo que no aparece ese porcentaje. Es lo mismo que la abstención, es muy difícil de captar en encuestas, porque la gente que se abstiene tiende a no querer participar en encuestas, y cuando participa no dice que se ha abstenido, y lo mismo pasa con la vacunación. Ese sector, por desgracia, tampoco, ese 30% o lo que sea, también está excluido de las encuestas, que es una otra forma de voz, pero en todo caso merece la pena mirarlo. Precisamente no, me parece muy interesante y lo estaba pensando, pero ya lo que acaba de decir posiblemente apunta que no sea posible, pero estaba pensando que se podía hacer por barrios o por unidades censales, si Sanidad tuviera los datos sobre... Claro, porque es más bien por ahí. Sí, no, estos son datos de Sanidad, pero si fueran disponibles los datos por barrios, por código postal, sobre vacunación, después se podían cruzar con los datos de abstención y hay informaciones sobre las condiciones socioeconómicas, se hacían a nivel agregado, no a nivel individual, que podía ser muy interesante. O como mínimo mirar las dos estrategias, porque ya digo que una cuestión interesante también en términos de lo que genera opinión pública es que, de la misma manera que no están entre los votantes, no digo que no estén en las encuestas, sino que un determinado perfil tampoco está tanto en las encuestas, porque por la misma razón. Yo no quiero participar en tantas formas de participación social, si se quiere. Bien. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues vamos a ir terminando. Yo creo que completa un poco los temas ahora repasando, como es la última de las convocatorias en este año natural, pero ha completado muy bien un poco ese panorama de grandes temas con gran proyección social, ¿no? Y con gran actualidad que hemos ido viendo a lo largo de estos meses, ¿no? Que empezamos por la lucha contra la pobreza infantil, continuamos con consecuencias e impacto de la COVID, demográficas y sociales, después pensiones y ahora los millennials en interrelaciones generación perdida, ¿no? Un poco en correspondencia con lo que son también atenciones preferentes de un punto de vista de colectivos, de materiales de la Fundación La Caixa, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, por el seguimiento de nuestras convocatorias, nuestras actividades, al profesor naturalmente Fabrizio Bernardi por estas 3 buenas clases, y nada, desearles a ustedes buenos días, ¿no? Y buena Navidad, ¿no? Muchísimas gracias.